Muy bien, vamos a hablar hoy del poder que el Evangelio tiene sobre aquellas áreas de la mente que han sido cautivadas y engañadas por el mal. Yo quiero decirte que hoy queremos comenzar con una declaración conocida por todos ustedes, pero es la declaración más poderosa que la Biblia tiene acerca del Evangelio. Está en Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante. Tiene poder indescriptible para ayudarnos a ver que Dios quiere desatar lo que hay en tu mente que no sirve, que se ha levantado contra el gobierno de Dios y que necesita ser derribado para que, como hemos cantado hoy, Cristo esté posesionado y tome su lugar en nuestras vidas y gobierne todo lo que somos. Romanos 1, 16 en adelante dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Señor, esta es tu palabra y pedimos que esta palabra haga eco en nuestras vidas y que esta noche haya un encuentro en este lugar con el poder del Evangelio. Señor, tu Espíritu se mueva en medio de nosotros y entendamos lo que el Evangelio significa para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. A manera de introducción quisiera decirles que cada uno de nosotros ha sido rescatado de un sistema opresor, de un sistema que tenía como propósito mantener nuestra mente cautiva y mantener nuestra mente en rebeldía contra el gobierno de Dios. El pecado como sistema es una rebeldía contra el gobierno de Dios. Es la rebeldía del hombre y la mujer que dice: yo puedo ser Dios sobre mi vida. Eso es pecado. Usted piensa en pecado a lo mejor en robo, en asesinato, en mentira, pero cuando Dios habla de pecado, Dios habla de un sistema rebelde, de toda una naturaleza contraria a la voluntad de Dios que se ha instalado en la mente de las personas. Esta naturaleza rebelde que se ha instalado en la mente de las personas tiene como propósito hacer que el ser humano crea que puede vivir libre del gobierno de Dios y establecer sus propias reglas. El Evangelio, como sistema, viene a nosotros a poner en orden lo que está en desorden y a traer orden al caos que el pecado originalmente trajo a la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque sin el Evangelio nosotros estamos condenados a vivir bajo la ira de Dios y a ser destruidos eternamente y para siempre. Y Dios en su bondad quiere a través del Evangelio librarte del fin del pecado y de la paga del pecado, que es la muerte eterna. Ahora, veamos la declaración de Pablo acá: no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo tenía mucho que hablar del Evangelio, pero también estaba bajo circunstancias difíciles. Pablo escribe la carta a los romanos posiblemente desde la ciudad de Éfeso, donde había tenido un tremendo problema con los enemigos del Evangelio. Cuando escribió Romanos recientemente, Pablo había evitado ser linchado por una multitud de gente que quería destruirlo, porque él había tenido la osadía de predicar el poder del Evangelio a Éfeso y la ciudad había sido transformada. Porque donde quiera que el Evangelio llega hay transformación. No puede haber Evangelio sin transformación. Si no hay transformación, no hay Evangelio. El Evangelio es poder transformador de Dios,
que llega a la vida y la trastorna. En Éfeso hubo un trastorno y casi mataron a Pablo. Pero Pablo aún así, escribiéndole a los hermanos en Roma, dice, porque no me avergüenzo el evangelio. Él quería ir a Roma y predicarle el evangelio a los hermanos romanos. Ahora imagínense, él quería predicarle a los creyentes. Habían creído los romanos. Alguien que no sabemos quién llevó el evangelio a Roma. La iglesia era una iglesia grande, estaba compuesta de judíos y gentiles. Era una iglesia pujante, pero Pablo quería ir a ellos y predicarles el evangelio, porque él sabía que cuando se predica el evangelio hay poder de Dios. Cuando se predica el evangelio hay gracia de Dios. Cuando se predica el evangelio hay perdón de Dios. Cuando se predica el evangelio hay sanidad divina. Cuando se predica el evangelio, el Espíritu Santo viene. Cuando se predica el evangelio, la gloria de Dios desciende. Así es, ¿no? Así que Pablo no sentía vergüenza por el evangelio, porque él sabía que el evangelio es poder de Dios para salvación. Salvación del poder del maligno. Salvación de nuestra propia justicia, salvación de nuestros errores, salvación de nuestro pecado. El evangelio es poder de Dios para salvarnos de la condición en la cual el pecado nos tenía atados. Pablo dice, yo no me avergüenzo de predicar el evangelio. Y por supuesto no tenía de qué avergonzarse, porque no hay vergüenza en el evangelio. El evangelio no es vergüenza, el evangelio es libertad. Ahora, ¿por qué dice Pablo no me avergüenzo el evangelio? Porque por el evangelio muchos habían sido presos. Él había estado preso varias veces. Por el evangelio algunos habían perdido sus propiedades. Por el evangelio algunos eran perseguidos. Por el evangelio otros habían perdido la familia. Y entonces parecía que el evangelio traía vergüenza. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Ahora es interesante que el evangelio tiene como propósito salvar a las personas sin importar su identidad étnica. Dice que el evangelio fue diseñado, dice Pablo, para salvar a los judíos primeramente, y no porque Dios tenga favoritos, sino que les reveló al pueblo judío la salvación en primer lugar. Desde el llamado a Abraham, cuando le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, el pueblo judío fue expuesto al evangelio. A través de la liberación de Egipto y de la celebración de la Pascua, el pueblo de Israel fue expuesto al evangelio. Cuando levantaron el tabernáculo en el desierto, todo el tabernáculo era una parábola gigante del evangelio. Y los distintos pactos de Dios a través del Antiguo Testamento eran anuncio del evangelio. Pero Dios no solamente quería salvar al pueblo judío, sino que el evangelio es para todo aquel que cree, esté entre los judíos o esté entre los gentiles, esté entre los judíos, esté entre los griegos, Dios quiere salvar. Y en este tiempo el evangelio no es solo para los que estamos aquí. El evangelio es para todo aquel que cree. A tu vecino que pareciera que no tiene remedio, para él hay una oportunidad del evangelio. El evangelio es para cristianos y no cristianos. El evangelio es para blancos y negros. El evangelio es para norteamericanos y sudamericanos. El evangelio es para africanos y para asiáticos. El evangelio es para todo aquel que cree, para todo aquel que tiene revelación, para todo aquel que recibe la visión de la gloria y el poder de Dios, para todo aquel que comprende que en el sacrificio de Cristo está la vida eterna. Para ese es el evangelio. El evangelio tiene poder de salvación, de transformación. Interesante la palabra que te utiliza ahí para decir poder de Dios. Mucho se habla de la palabra dunamis que está ahí en el original. Esa palabra quiere decir que el evangelio tiene poder de transformación interior. De ahí cuando el señor Nobel se inventó la dinamita, le puso a esa sustancia que explota la piedra desde adentro hacia afuera, dinamita, pensando en el poder interior del dunamis.
El Evangelio comienza acá adentro. No comienza afuera. Si comienza afuera no es Evangelio, se le llama religión. El Evangelio comienza en el interior, donde no se ve. Allá donde nadie puede ver algo, allí comienza el Evangelio a transformar. Comienza a cambiarnos desde adentro hacia afuera. Algunos piensan que hay que cambiarlo de afuera para después cambiarlo de adentro. Y le ponen a la gente reglas. Yo crecí, parte de mi vida, en una iglesia donde todo era reglas. Hay que vestir así, hay que actuar así, no se puede hacer esto, no se puede ir así. Pero ¿sabe qué? Mirando en retrospectivo, no había gente más carnal que esa que estaba allí. ¿Por qué? Porque había muchas reglas, pero de vez en cuando se paraban los pastores y decían: a fulano de tal se le está disciplinando porque cometió adulterio. A fulana de tal se la está disciplinando porque se fue con otro caballero. ¿Y de qué servían las reglas? Las reglas no pueden transformar el interior, porque el problema del pecado está dentro del corazón y en la mente. Y el Evangelio quiere llegar donde nadie puede llegar, donde mi papá no podía llegar, donde tu mamá no puede llegar, donde tu maestro no puede llegar, donde el sociólogo no puede llegar, donde el psicólogo no puede trabajar, donde no hay forma que alguien pueda actuar. Allí trabaja el Evangelio como un poder explosivo que transforma el interior para que se muestre en el exterior que hemos estado en la presencia de Dios. Ahora, volviendo a la propuesta original del mensaje, Dios quiere enseñarnos que el Evangelio cambia la mente y el corazón, porque la batalla está en la mente y el corazón. La batalla está donde nadie puede ver lo que nosotros vemos. Ahora, ¿por qué existe el Evangelio? ¿Por qué existe? El verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La razón del Evangelio es porque Dios siente ira. A algunos no les gusta esto. ¿Y cómo Dios siente ira? ¿No es bueno? Dios es santo. Y porque Dios es santo, el pecado provoca en su interior ira. Pero la buena noticia es que Dios, al mismo tiempo que es santo, al tiempo que es justo, al tiempo que es perfecto, al tiempo que es provocado a ira por el pecado, Dios es tan bueno que nos ha dado en Cristo una solución al problema del pecado. Y el problema del pecado ha sido resuelto por Dios mismo. Él ha tomado el lugar nuestro. Hoy me pidieron los maestros de la escuela dominical que les hablara de cómo predicar el Evangelio a chiquitos. Y qué difícil predicar el Evangelio a niños, ¿no? Aparentemente. Y yo le explicaba cómo podría explicarse el Evangelio a un niño. Pero el Evangelio es tan simple que es para todos, para los niños también, es para los adultos. Y una persona simplemente tiene que entender 3 cosas del Evangelio. La primera, que nosotros hemos sido engañados por el poder del pecado, que hemos sido cautivados por el poder del pecado, que nosotros estamos muertos en delitos y pecado, que estamos condenados a la muerte eterna y que no hay salvación posible si Dios no actúa en favor nuestro. Esa es la primera cosa. La segunda cosa del Evangelio es que Dios, que al mismo tiempo que está airado contra el pecador, quiere salvarlo, Dios se ha entregado por nosotros en la persona de Cristo, de tal manera que Cristo tomó nuestra naturaleza. Cristo vivió una vida perfecta. Cristo murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cristo resucitó de los muertos. Cristo ascendió glorioso al cielo. Cristo está entronizado. Cristo intercede por nosotros y un día volverá por nosotros. Esa es la simpleza del Evangelio.
Y la tercera cosa, todo aquel que cree esto, recibe la vida eterna. El que cree esto es librado de la ira de Dios. De la ira que Dios siente no contra nosotros, sino contra el pecado. De la ira de Dios que se derrama contra la impiedad y la injusticia de todos nosotros que en algún momento hemos detenido la verdad con injusticia. Y acá no hay ninguno libre. Un niño recién nacido es tan pecador como un señor de 100 años. Y usted dirá, no, pastor, ¿cómo va a ser un nene que no ha pecado nunca? No ha pecado porque no tiene la capacidad todavía de pecar, pero en su interior es pecador. Es decir, nosotros nacemos con una condición de rebeldía que se va desarrollando naturalmente. Los de ustedes que están criando chiquitos ahora habrán notado que ustedes nunca le habrán enseñado a mentir a sus hijos y de momento hay una cierta actitud de mentira o por lo menos de tratar de esconder situaciones, ¿no? Están haciendo algo que saben que es malo y lo disimulan. Se esconden. De paso, los papás que están criando chicos, cuando usted no escucha a su chico, corra porque hay peligro, ¿eh? ¿Sí o no? Los que ya criaron saben que estoy diciendo la verdad, ¿no? No, cuando no se lo escucha hay peligro. Así que el chico, desde bien pequeño, ya sabe que hay algo que se llama mal, no puede expresarlo, pero lo actúa. Yo me cuenta que mi nena era pecadora cuando una señora amiga nuestra le había regalado el día del shower, del baby shower, una manzanita que se hundía y esa manzanita subía como un gusanito así con una musiquita. Entonces ella era nosotros se lo poníamos ahí en la cuna y se la poníamos. Mientras fue creciendo se fue enamorando de la manzanita y un día la fuimos a sacar de la cuna y ella traía la manzanita agarrada. Y claro, uno inocente, papá primerizo, no sabe mucho, le intenté quitar la manzanita, no fuera que se diera un golpe. ¡Ay! Los gritos que pegaba y el enojo que se dio por la manzanita. Y ese día mi esposa me dice, ¿qué le pasó? Y le digo, mostró su naturaleza pecaminosa. Mi esposa me miró y dice, el teólogo. Y digo, no, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Mostró su naturaleza pecaminosa. Le quité algo que ella poseía y manifestó su ira gritando. Y después, cuando agarró la manzanita, la agarró todavía más fuerte. Como quien dice, no me la quitan ahora. Esa es nuestra naturaleza. Esa naturaleza dejada libre provoca los males que nosotros vemos todos los días en la sociedad. A veces nos enojamos con la gente, que si hay un ladrón, que si hay un asesino, que si hay un violador, que si hay guerra, si hay conflicto. Yo te quiero decir, todo eso es manifestación de un problema todavía mayor. Se llama el problema del pecado en el mundo. Y a eso vino Jesús. Porque todo el pecado provoca ira. Dios ha levantado a Cristo y ha enviado a Cristo para que nosotros seamos libres del sistema en el cual el pecado nos tenía. ¿Y cómo era ese sistema? Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, y aquí viene en qué consiste el pecado, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que el pecado
es un problema que comienza en la mente y en el corazón. Es el envanecimiento del ser humano, que se cree Dios, que se cree sabio y que levanta un sistema alternativo al gobierno de Dios y que quiere, a través de ese sistema alternativo al gobierno de Dios, vivir libre sin tener en cuenta a Dios. Y muchos de nuestros problemas como sociedad, muchos de los problemas que tenemos en la familia, muchos de los problemas personales que tenemos están enraizados en el hecho de que nosotros queremos vivir libres, felices, sin Dios. Queremos ser dioses. Queremos que nuestra vida no esté regulada por ningún Dios, excepto por el Dios yo. Y por supuesto, esa fórmula termina en muerte eterna. Y esa muerte eterna se manifiesta en delincuencia, se manifiesta en fraude, se manifiesta en vergüenza, se manifiesta en violencia, se manifiesta en problemas matrimoniales, se manifiesta en conflictos civiles, sociales, políticos. Todo lo que el mundo vive es resultado de haber dicho el ser humano: yo soy Dios sobre mi vida y no quiero a Dios. Y cuando vos y yo creemos esa mentira, nosotros comenzamos a hacer lo mismo que los demás. ¿Qué hacemos? Número uno, no glorificamos a Dios ni le damos gracias, sino que en nuestra mente, en nuestro razonamiento, creemos que hemos hecho algo. ¿Escuchó eso? Que hemos alcanzado algo, que hemos llegado a la cúspide de la felicidad, que hemos descubierto la rueda, que somos nuestros propios dioses. Y Dios entonces tiene que tratar con nosotros. Ahora, hay dos sistemas. El primer sistema es el sistema del Evangelio. Dios se acerca y quiere transformar tu interior. El otro sistema te dice: vos no necesitas ser transformado, lo que necesitas es libertad para vivir de acuerdo a tus anchas. Y a alguna gente no le gusta el Evangelio. Es más, a mí no me gustaba el Evangelio, a vos tampoco le gustaba el Evangelio. ¿Sí? ¿Estoy equivocado? No nos gustaba el Evangelio, porque veíamos el Evangelio como la prohibición de cosas. Hasta el día que entendimos que el Evangelio nos daba libertad para ser lo que realmente Dios quiere que seamos, sus hijos, y que tengamos una identidad plena, una identidad completa, una identidad que no le falta nada. Mientras no teníamos el Evangelio, la gente abusaba de nosotros, nos usaba, y nosotros abusábamos y usamos a las personas. Mientras no conocíamos el Evangelio, queríamos ganar a toda costa una posición en la vida. Y para hacer eso, hacíamos lo que fuese necesario. Desde que el Evangelio llegó, entendimos que nosotros ya tenemos la posición. Somos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, no tenemos nada más que aspirar, porque hemos llegado a la cúspide de la identidad. ¿Entendiste eso? Hemos llegado a la cúspide de la identidad. Nuestra identidad es plena, completa. Somos hijos de Dios. La mentira satánica es que yo necesito hacer un montón de cosas para llegar a lograr mi identidad. Tengo que divorciarme de Dios. Tengo que romper con todo lo que Dios demanda y voy a ser feliz. Esa mentira lleva a la esclavitud y a la muerte. La buena noticia es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Las mentes de los seres humanos están muy confundidas, ¿no es así? La confusión se manifiesta todos los días. En la gente, la violencia. Yo viajo en el transporte público, así que soy testigo de constante violencia. Por cualquier cosa, la gente insulta a otra. No sé si les conté, creo que les conté un miércoles. Yo estaba en el banco un día y una persona le dio tal enojo con algo que había pasado con el cajero
que hizo un escándalo, gritaba, peleaba, maldecía, decía todo tipo de malas palabras, le pegaba el cristal blindado. No sé para qué, pues no lo puedo romper, pero... Salió una gerente y yo dije, la mata, porque ese hombre estaba sacado. Vino la muchacha de la seguridad, pobrecita, fue tremendo. Yo me quedé pensando, después le decía a Diana, me da mucha lástima de ese hombre. ¿Por qué? Usted dirá, no, ¿cómo le va a dar lástima, pastor? Es un abusivo. Sí, yo sé todo lo que me va a decir y tienes razón. Pero ese hombre es la foto de lo que nos sucede cuando nuestra mente está ocupada por el yo. A ninguno de nosotros, espero, se nos hubiera ocurrido hacer semejante escándalo. Porque nosotros tenemos una cosmovisión distinta. El Evangelio no solamente transforma nuestro interior, sino que nos da una visión distinta de cómo manejarnos en la vida. Por eso el poder de Dios en nuestras vidas se manifiesta en todas las áreas de la vida. Se manifiesta en lo espiritual, se manifiesta en lo intelectual, se manifiesta en lo emocional, se manifiesta en todo. Nosotros podemos vivir a plenitud nuestra vida, sin mucho dinero o con mucho dinero, sin una posición o con posición. Nosotros podemos vivir a plenitud en la situación que sea, porque el Evangelio nos dignifica y el Evangelio nos da una identidad única por la cual glorificamos a nuestro Dios. Pero quien no tiene el Evangelio vive cautivo de sus pensamientos. Pensamientos de muerte y de mal. Pensamientos que lo único que hacen es anunciar catástrofe. Pensamientos egocentristas que lo único que dicen es yo primero. Yo escuchaba una vez a un señor que tenía este dicho. Escúchalo para que usted vea la epítome del egocentrismo. Decía, esto es así, yo primero, yo segundo, yo tercero, y si sobra un poquito, yo también. Usted se reirá, y yo recuerdo que alguien me dijo, esa es la epítome de la desgracia. Cuando vos sos primero, cuando vos sos segundo, cuando vos sos tercero, y si sobra un poquito, vos sos también, no hay espacio para Dios, no hay espacio para su gloria, no hay espacio para su verdad, no hay espacio para nada. ¿Para qué? ¿Para qué hay espacio? Pues te voy a decir para lo que hay espacio. Hay espacio para la mentira, hay espacio para la deshonra, hay espacio para la idolatría, hay espacio para sentirte miserable siempre, porque si siempre sos vos y no hay espacio para nadie más, y no hay espacio para Dios, y no hay espacio para el prójimo, vos sos víctima de vos mismo. Y la vergüenza que se siente ser esclavo del yo es terrible. Por eso hay dos sistemas que colisionan. El sistema del yo, que está enfocado en cambiar la gloria de Dios por mi propia gloria. En el mundo pagano esto se exhibió a través de la idolatría. Hoy, nosotros los que vivimos en Occidente, nuestra idolatría tal vez no es a imágenes, pero a cosas. ¿Un altar a qué? Al dinero. Un altar al prestigio. Un altar al éxito. Un altar a la tecnología. Un altar a la gente capa, ¿sí o no? Me contaron, me mataba la risa, me contaron de alguien cuyo Dios es Elon Musk. Me mataba la risa porque si ese es un Dios, ay, pobrecito de sus seguidores. Pero hay gente que puede tener a dioses humanos, a personas, a sistemas, a religiones. Y quiero decirte que esa es la forma como nuestra mente intenta escapar de Dios. Pero cuando el Evangelio viene, el Evangelio nos cambia el chip, nos cambia la mente, nos cambia el corazón. Ya no pensamos en yo primero, yo segundo, yo tercero y si sobra un poquito yo, sino que comenzamos diciendo Dios primero, el prójimo segundo.
¿Sí? ¿No? Y si sobra algo es para mí, no. Si sobra algo es para Dios también. Es decir, la muerte al yo ocurre a los pies de la cruz. El Evangelio nos quita a nosotros la posibilidad de adorarnos, sino que nos lleva a adorar a Dios, porque con Cristo hemos sido crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el poder transformador del Evangelio. Se nos cambia el chip. Ya no pienso en mí, sino pienso en Dios. Ya no pienso en mí, sino pienso en el otro. Ya no pienso en lo que gano, sino en cuál es la gloria de Dios. Ya no pienso en mi posición, sino en la que Dios debe ocupar en mi vida. Pero, y usted dirá, pastor, eso yo lo conozco. Pero claro, ahora viene la otra parte. Todos nosotros estamos en un conflicto en el cual continuamente somos tentados a volver al sistema del yo. Todos somos tentados y todos los días enfrentamos distintas tentaciones a construir altares a nuestro nombre. ¿Sí o no? Todos los días está la tentación de que levantes un altar a tu nombre, de que digas, bueno, y a veces decimos así, pero yo tengo algo de derecho, ¿no? Tengo algún derecho, ¿no? Y mira, todos los derechos se los entregaste a Cristo, pero no me quedó ninguno. Y esa es la batalla. ¿Qué me quedó? Porque quiero ser mi propio Dios. Ahora, no caigas en la trampa de querer ser tu propio Dios o tu propia diosa. Porque a la vez que exiges un derecho que le pertenece a Dios, comienzas a cosechar muerte y desolación, porque la paga del pecado es muerte. En el hogar, por ejemplo, traje varios ejemplos, ténganme paciencia. En el hogar, muchos de nosotros decimos, bueno, pero ¿quién es primero? ¿Mi cónyuge o yo? Y más algunos, tratando de ser más papistas que el Papa, dicen 50-50. Pero yo quiero decirte que para que funcione el hogar es 100-0. Lo entrego todo y no espero nada, y todo lo que recibo es gracia. Ahora usted se puede imaginar dos personas que decidan entregarlo todo por bendición del otro, se terminaron los problemas. ¿Por qué? Porque alguien que antes peleaba por supremacía, ahora va a decir, yo lo entrego todo para que mi cónyuge sea feliz. Se termina, escuche bien, se termina el problema de que me casé para ser feliz. Y comienza el me casé para hacer feliz a mi cónyuge, para que él o ella sea feliz. No importa qué pasa conmigo, que mi cónyuge sea feliz. Y por supuesto, si ambos tienen esa visión de la vida, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Muy bien, ambos recibirán bendición. En la nación, en el país, la gente no exigiría tantos derechos, sino que se preguntaría, ¿cómo puedo hacer por bendecir a mi tierra? No lo que voy a sacar, sino lo que voy a entregar, porque el país salga adelante. Yo sé que le estoy predicando a algunos que a lo mejor van a decir, el pastor se comió el cuento de... Pero yo te quiero decir, me comí el cuento de la palabra. Porque la realidad es que cuando nosotros creemos al Evangelio, lo único que queremos es bendecir. Que donde quiera que estemos haya bendición. Que nuestra nación prospere, que mi ciudad prospere, que mi comunidad prospere, que en mi edificio la gente sea mejor. Por eso vivo a plenitud el Evangelio. El Evangelio me quita no solamente mi sed por mis derechos, sino que me da pasión por los derechos de otros. ¿Cómo? Los derechos de Matías y Lorena son primero que los míos. Y te dice, pastor, pero eso es medio sanano, ¿eh?
Y puede ser que usted me vea sanano. Quiere decir medio tontito, ¿no? Porque no, mejor, diga usted, dele algún derecho a Matías y otro a Lorena, pero usted no se ponga la cola. Pero ¿sabes qué? Es ahí donde el Evangelio tiene efectividad. Cuando cambia mi mente y la transforma de tal manera que yo procuro el bien del otro, no el mío. Es una batalla constante todos los días. Yo le doy un ejemplo. Simple. Y lo dijo la pastora Marta los otros días en un live. Usted está en una fila. Llega alguien que necesita ir al frente. Usted le da el espacio, pero se queda en su lugar. Cuando lo que correspondería sería irse al último lugar de la cola, porque la persona que estaba atrás no tiene la culpa de que usted sea gentil. Y pero ¿cuántos hacemos eso, no? Usted se imagina en el supermercado, hay una fila de aquí a allá y cada changuito está hasta arriba. Y llegó esa ancianita que apenas puede respirar y usted dice, pase señora. Pero usted no va a agarrar el changuito y se verá atrás. Pero cuando el Evangelio hace sentido, cuando se instala en la mente, en el corazón, como lo único que queremos es bendecir a Dios y bendecir al otro, el poder del Evangelio nos cambia la forma de cómo actuamos. Y a veces parece que no hacemos sentido porque lo que hacemos choca con el mundo. El Evangelio, en las palabras de María Elena Walsh, es el mundo de al revés. ¿Por qué? Porque nosotros queremos lo que a nadie le gusta. Queremos poner al otro en primer lugar. Queremos bendecir a toda costa. Queremos, aún perdiendo, seguir bendiciendo. Nuestra palabra la empeñamos y aun cuando nos perjudique, seguimos adelante. Cuando el Evangelio llega, somos capaces de entregarlo todo con tal que Cristo sea glorificado. Esto hace que la mente nuestra sea transformada por el Evangelio. El Evangelio nos cambia la forma como percibimos realidades. Por ejemplo, a usted le declaran una enfermedad. La gente del mundo cuando declaran enfermedad, ¿qué hace? Se desespera, se ponen tristes. ¿Qué más? Inmediatamente buscan los mejores médicos. Nosotros, cuando nos declaran una enfermedad, ¿qué hacemos? Oramos, buscamos a Dios, esperamos su palabra, sus promesas. No desesperamos porque entendemos que Dios tiene control de la vida y de la muerte. No nos volvemos locos porque sabemos que nuestro Dios es Dios sanador y que está controlando cada asunto en nuestra vida. Nos damos cuenta que somos propiedad de Dios y estamos tranquilos. Perdemos el trabajo, estamos tranquilos. Hay alguna situación financiera complicada, esperamos en las promesas y la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido transformada. Pero en el mundo en el cual nosotros vivimos es todo lo contrario. Y la tentación a nosotros no es a pecar en grosso, entre comillas, sino es a caer en eso. A volver al desespero, al volver a la falta de fe, al volver a creer que estamos solos cuando en realidad no estamos solos, Dios está siempre con nosotros. Y la batalla no es para que usted y yo, la batalla no es que nosotros tenemos que negar a Dios. La batalla es que perdamos confianza plena en que Él sí puede hacerlo. El Evangelio es la restauración del gobierno de Dios en nuestra vida y ahora la tentación es a sacarnos de ese gobierno y volvernos al estado en que una vez estuvimos. Y ahí es donde necesitamos aferrarnos al Evangelio, porque en el Evangelio está el poder de Dios. Esta noche puede ser que hayas venido, pido a los músicos que pasen por favor, puede ser que esta noche has venido golpeado,
¿Ha venido golpeado alguien acá? ¿Quién vino golpeado? Levante la mano sin ninguna vergüenza. ¿Vinieron golpeados? Yo le tengo buenas noticias. El Evangelio te va a dar herramientas para salir de la condición golpeada o golpeado en el cual estás. Créele a Dios. Él es tu Padre. Él te ama con amor eterno. Él dio a Jesucristo para salvarte. Él puede ayudarte a salir de esa situación en la cual te encontrés esta noche. Y ahora, aquí, acércate a Él y dile: Padre, estoy golpeado, estoy golpeada. Me siento a morir. Tengo situaciones que me hacen sentir vergüenza. El enemigo me engañó en tal o cual área. Ha intentado que yo pierda en tal o cual situación. Y acércate a Dios y clámale a Él. Puede ser que estés golpeado o golpeada porque tienes tristeza en tu corazón, porque tienes un problema, porque hay alguien enfermo, porque estás acorralado, acorralada en alguna circunstancia. Créele a Dios, Él está aquí y quiere darte del poder del Evangelio para que sigas adelante y no claudiques. A lo mejor has venido esta noche pensando, tienes un problema serio con tu identidad personal. A lo mejor estás batallando con una adicción. A lo mejor estás batallando con problemas serios de identidad sexual o problemas de algún tipo. Yo te tengo una buena noticia. Jesús está aquí hoy para sanarte, para limpiarte, para cambiar tu historia, para levantarte del poder del mal al poder del bien. Quiere el Evangelio levantar tu ser. No permitas que lo que el enemigo ha sembrado en tu mente dé fruto. Recházalo. Dile al enemigo: yo no creo más lo que me has hecho pensar y sentir. Yo soy tu hijo, Dios, y créelo, proclámalo y dile a Satanás: no tienes arte ni parte en mí. Mi identidad está forjada con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo me da valor eterno. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. A lo mejor estás hoy aquí pensando: cuando llegue el lunes no sé qué voy a hacer con mi vida. En mi trabajo, el Evangelio tiene respuestas que vos no conocés, pero que son reales. Cuando llegues al trabajo, habrá cosas que se resolverán. A lo mejor Dios te mueve de trabajo, de lugar de trabajo, pero Él está al control. Él quiere lo mejor para vos. Tiene planes de paz y no de mal. Tiene planes de plenitud y bendición. Quiere que descanses en Él. Quiere sanar tu corazón. Quiere transformar tu mente. Y hoy está acá. Y el Evangelio quiere transformar lo que sos. Simplemente créelo.